La trágica infancia de Ana María Luna la llevó a creer que cambiarse de sexo y ser lesbiana solucionaría sus problemas con los hombres, hasta que Dios le dio 3 visiones que cambiarían su vida. Hoy ella es la directora del movimiento ex-LGBT México. Conozcamos su historia. Desde niña me empecé a identificar como niño, me empecé a percibir como niño, pero el problema es que eso fue porque tuve más de 20 violaciones. Así de trágica fue la infancia de Ana María Luna Rodríguez. Tras cumplir 7 años, ella fue víctima de 20 hombres y una mujer que le robaron su inocencia. El diablo se encargó de meter un pensamiento en mi cabeza y me decía que solamente las mujeres eran abusadas sexualmente y no los niños. Entonces yo a partir de ese momento yo ya no quise ser niña, quise ser niño y empecé a dejar de usar vestidos, zapatos de niña, me empezó a doler la cabeza, tenía el cabello largo y le dije a mi mamá que por favor me cortara el cabello, era un pretexto y a partir de los 7, 8 años yo empecé a vestirme como niño. Ella pensó que conforme creciera, comenzaría a sentir atracción hacia el sexo opuesto, pero el abandono de su padre más las violaciones la llevaron a odiar la figura del hombre. Pero qué ironía, ¿no? Rechazando a los varones, pero yo quería ser uno, para defenderme de ellos. Sumado a esto, su hermano, que tenía problemas con el alcohol, la golpeaba y no contaba con el resguardo de su madre. Porque mi mamá siempre me decía que me veía muy fuerte y que yo no la necesitaba a ella. Entonces, eso también, una figura femenina como tal, pues tampoco tuve en casa. Entonces, yo aprendí a estudiar a los varones, su comportamiento, la manera en cómo se sentaban, la forma en cómo se paraban, cómo escupían, cómo esto, cómo el otro, para poderlos imitar y ser verdaderamente y sentirme como un hombre, porque realmente yo me sentía que estaba atrapada en un cuerpo equivocado. Una vez que creció, Ana se encontró con una mujer con la que fue a vivir. Sostuvieron una relación que resultó ser tóxica, pero que aún así le costaba dejar, y fue cuando le pidió a Dios que le ayudara a salir. Dios respondió a su oración cortando con esa relación, pero comenzó a trabajar en algo más. Ella pudo volver a casa y comenzó a ir a la iglesia. Buscó ayuda de unos pastores que la guiaron en las escrituras, hasta que tuvo 3 visiones con 3 árboles que cambiarían su vida. El primer árbol era un árbol lúgubre, seco, completamente seco, en un lugar lleno de árboles secos, lleno de neblina, sin ninguna hoja, unas raíces demasiado profundas, pero a mí lo que más me impactó de todo eso es que estas raíces abrazaban, estaban enrollaban un ataúd, una caja de muerto. Esa visión la entristeció y le hizo pensar que estaba perdida, pero Dios le mostró una salida. Cuando el Señor Jesús me dice eso, yo empiezo a llorar de desesperanza y le digo, entonces ya no hay esperanza para mí. Si esa heterosexualidad está muerta y enterrada bajo todas esas raíces, ya no hay esperanza para mi vida, ya no hay. Y entonces el Señor Jesús me dice, sí, tu heterosexualidad está muerta y enterrada ahí, pero así como yo estuve muerto y sepultado y al tercer día resucité, yo voy a resucitar tu heterosexualidad. Cuando el Señor Jesús me dice eso, yo empiezo a llorar, pero de gozo, de esperanza, de alegría. La segunda visión del mismo árbol con el ataúd, pero en un lugar más verde, le habló sobre la mentira en la que había estado viviendo. La tercera visión era un árbol frondoso y avivado. Pero ya no estaba el ataúd, ya se había quitado. Y yo veía en esa tercera visión cómo caía un río desde el cielo, una cascada de agua cristalina pura, limpia, y alimentaba esas raíces de ese árbol. Y ese árbol era un árbol frondoso y en ese árbol así tan grande venían nombres, pero ya los otros nombres de los otros árboles ya no estaban, sino que ahora venían nombres como el fruto del Espíritu Santo, los dones. A partir de ese momento ella creyó en lo que Dios podía hacer y caminó hacia una nueva vida aferrada a la fe. Que ahorita, actualmente yo me encuentro en el tercer árbol. Soy alimentada por la palabra de Dios, por Dios y por lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo me ha cambiado y transformado en la mujer que siempre he sido, pero que en algún momento de la vida todo se tergiversó y todo se tornó hacia el camino equivocado. Pero el cambio es posible y se puede volver al diseño original con Dios. Actualmente ella dirige el grupo ex-LGBT México,
un ministerio que apoya a quienes quieren dejar el homosexualismo para seguir a Jesús.